Hay un Dios del que nadie quería hablar. Un Dios cuyo nombre los antiguos griegos susurraban con temor o simplemente evitaban pronunciar. No porque fuera malvado, no porque trajera destrucción como las tormentas de su hermano Zeus, ni caos como las olas furiosas de Poseidón. Lo temían porque representaba algo que todos, absolutamente todos, desde el campesino más humilde hasta el rey más poderoso, tendrían que enfrentar algún día: el final. Piénsalo un momento. ¿Cuántas veces en tu vida has evitado pensar en aquello que te incomoda? ¿Cuántas veces has preferido mirar hacia otro lado cuando la realidad se vuelve demasiado pesada? Los antiguos griegos no eran diferentes a nosotros. Construyeron templos magníficos para Zeus, celebraron festivales en honor a Apolo, cantaron himnos a Atenea. Pero a Hades le dieron el silencio. Y sin embargo, él nunca dejó de cumplir con su deber. Nunca abandonó su puesto. Nunca pidió adoración ni exigió sacrificios constantes. Simplemente esperaba, paciente como la propia eternidad, a que cada alma encontrara su camino hacia sus dominios. Pero ¿quién era realmente este Dios? ¿Cómo llegó a gobernar el reino de los muertos? ¿Fue acaso un villano como tantas películas modernas nos han hecho creer? ¿O fue algo completamente diferente? ¿Algo que quizás nos incomode aún más que la imagen del monstruo? ¿Y qué hay de su historia con Perséfone, esa joven diosa que dividió su corazón entre dos mundos? ¿Fue un secuestro brutal o una historia mucho más compleja de lo que nos han contado? ¿Cómo era cruzar el río de los muertos? ¿Qué se sentía enfrentar al perro de tres cabezas que guardaba las puertas del más allá? ¿Y por qué los griegos creían que pronunciar su nombre podía traer desgracia? Hoy vamos a sumergirnos en las aguas oscuras del río Estigia. Vamos a caminar por los pasillos silenciosos del palacio más antiguo del universo. Vamos a conocer al Dios que todos olvidaron, pero que ninguno pudo evitar. Y te prometo que, cuando terminemos este viaje, mirarás la muerte y la vida con ojos completamente nuevos. Antes de continuar, si este tipo de historias te atrapa tanto como a mí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita. Así no te perderás ninguna de nuestras exploraciones por los misterios del mundo antiguo. Y si en algún momento algo te sorprende o te hace reflexionar, déjamelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus perspectivas y teorías. Ahora cierra los ojos por un instante. Respira profundo. Porque estamos a punto de retroceder miles de millones de años, a una época donde el universo era joven. Los titanes gobernaban con puño de hierro, y un niño divino abría los ojos por primera vez en la oscuridad más absoluta que puedas imaginar. Bienvenido al origen de Hades. Antes de que existiera el Olimpo, antes de que los dioses caminaran entre templos de mármol y nubes doradas, existía solo el vacío primordial y el reinado brutal de los titanes. En ese mundo antiguo donde el cielo aún sangraba por las heridas de Urano y la tierra temblaba bajo los pasos de gigantes, nació un niño destinado a gobernar sobre todos los muertos que alguna vez existirían. Pero su llegada al mundo no fue celebrada con cantos ni ofrendas. No hubo estrellas que anunciaran su nacimiento ni profecías gloriosas sobre su futuro. Porque Hades, el primogénito de los hijos varones de Cronos, nació en una era donde los padres devoraban a sus hijos y el amor era un lujo que los inmortales no podían permitirse. La historia comienza con Cronos y Rea, dos titanes de la segunda generación divina. Cronos era el menor de los 12 titanes originales, pero también el más astuto y ambicioso. Había sido él quien empuñó la hoz de adamantino que castró a su padre Urano, liberando a sus hermanos de la tiranía del cielo primordial. Rea, por su parte, era la titánide de la fertilidad y la maternidad, una diosa de corazón gentil atrapada en un matrimonio que se convertiría en su mayor tormento. Juntos, según la teogonía de Hesíodo, compuesta alrededor del año 750 antes de nuestra era, engendraron 6 hijos que cambiarían el destino del cosmos.
Hestia fue la primera en nacer, destinada a convertirse en la diosa del hogar y el fuego sagrado. Después vino Deméter, futura señora de las cosechas y la agricultura. Luego Hera, cuya belleza sería legendaria incluso entre los inmortales. El cuarto en nacer fue Hades, el primer varón, cuyo nombre algunos etimólogos derivan de la palabra griega aides, que significa el invisible o el que no ve. Después llegó Poseidón, quien dominaría los mares. Y finalmente Zeus, el menor de todos, cuyo nacimiento marcaría el principio del fin para la era de los titanes. Imagina por un momento el palacio de Cronos en aquellos tiempos primordiales. Los poetas antiguos lo describían como una fortaleza de piedra negra en la cima del monte Otris, donde los vientos aullaban canciones de advertencia y las sombras parecían tener voluntad propia. Las paredes estaban adornadas con trofeos de batallas cósmicas, fragmentos del cielo mutilado, cadenas que alguna vez sujetaron a cíclopes, la propia hoz que había cercenado la virilidad de Urano. Era un lugar de poder absoluto, pero también de paranoia constante, porque Cronos vivía atormentado por una profecía que su padre moribundo había pronunciado. Así como él había derrocado a Urano, uno de sus propios hijos lo destronaría algún día. El Museo Arqueológico Nacional de Atenas conserva fragmentos de cerámica del siglo VI antes de nuestra era que representan a Cronos con una expresión perturbadora. Los ojos demasiado abiertos, la mandíbula tensa, la mirada de alguien que busca enemigos en cada sombra. No era la imagen de un rey seguro de su poder, sino de un tirano consumido por el miedo a perderlo. Cuando Hades nació, Rea debió haber sentido una mezcla imposible de alegría y terror. Alegría porque había traído vida al mundo. Terror porque sabía exactamente lo que sucedería a continuación. Cronos tomó al recién nacido de los brazos de su madre con la misma facilidad con que había tomado a sus hermanas antes. No hubo ceremonias, no hubo palabras de bienvenida. El titán del tiempo simplemente abrió su boca, una caverna oscura que olía a eternidad y a final, y devoró a su hijo entero. Los textos antiguos no nos dicen si Hades lloró, si luchó, si comprendió de alguna manera lo que estaba sucediendo. Solo nos dicen que desapareció en la oscuridad del vientre de su padre, uniéndose a sus hermanas en una prisión de carne divina. Algunos académicos especulan que esta experiencia primordial, ser consumido y mantenido en tinieblas absolutas durante eones, moldeó fundamentalmente el carácter de Hades. Mientras que otros dioses desarrollarían personalidades explosivas y caprichosas, Hades se convertiría en el más estoico, el más paciente, el más cómodo con la oscuridad y el silencio. No porque los amara, sino porque los conocía íntimamente. Eran, en cierto sentido, su primera patria. El vientre de Cronos no era como el estómago de un mortal. No había digestión, no había destrucción de la carne. Era algo mucho más extraño y terrible, una dimensión de oscuridad pura, un limbo donde el tiempo funcionaba de manera diferente y la conciencia flotaba en un vacío que no era exactamente vida ni exactamente muerte. Allí, suspendido entre existir y no existir, Hades pasó lo que para él pudieron ser segundos o milenios, aprendiendo lecciones que ningún otro dios olímpico conocería jamás. Los mitos griegos raramente exploran qué experimentaron los hijos de Cronos durante su cautiverio. Es uno de esos silencios narrativos que invitan a la especulación tanto académica como imaginativa. Lo que sabemos con certeza es que no murieron. El estómago del titán era una prisión, no una tumba. Pseudo-Apolodoro, en su biblioteca compilada probablemente en el siglo I o II de nuestra era, claramente indica que los dioses fueron regurgitados vivos y completamente formados. Esto sugiere que de alguna manera continuaron existiendo, quizás incluso creciendo, en ese espacio imposible. Algunos estudiosos modernos han comparado esta experiencia con conceptos de otras tradiciones míticas. El vientre de la ballena en el mito de Jonás,
el descenso al inframundo que aparece en culturas de todo el mundo. Era un tipo de muerte simbólica, una gestación secundaria en oscuridad, de la cual emergerían transformados. Imagina ese espacio por un momento, sin luz, sin sonido, sin sensación de tu propio cuerpo excepto como algo difuso y lejano. Hades, siendo el primer varón en ser devorado, pasó más tiempo allí que Poseidón, aunque menos que sus hermanas mayores. Los cálculos míticos son imposibles de precisar, pero algunas tradiciones sugieren que la prisión duró siglos, quizás milenios en términos humanos. En ese vacío, ¿qué hace una conciencia divina para no volverse loca? Quizás Hades aprendió a meditar, a encontrar paz en la nada. Quizás desarrolló una relación con la oscuridad que otros encontrarían incomprensible. Quizás simplemente esperó, con una paciencia que se convertiría en su rasgo definitorio, sabiendo de alguna manera instintiva que nada es eterno, ni siquiera las prisiones de los titanes. Existe un detalle fascinante que los poetas antiguos mencionan ocasionalmente. Los hijos de Cronos podían percibirse mutuamente en esa oscuridad. No podían verse ni tocarse en sentido físico, pero había una conciencia compartida, un vínculo forjado en el sufrimiento común. Esto explicaría la lealtad que los 6 hermanos mostraron posteriormente, a pesar de sus diferencias y conflictos. Habían compartido algo que nadie más en el universo podía comprender. Un relieve encontrado en Eleusis, fechado alrededor del siglo V antes de nuestra era, muestra una representación simbólica de este período. 5 figuras aparecen envueltas en sombras, sus rostros apenas visibles, sus manos extendidas como buscándose mutuamente en la oscuridad. Los arqueólogos debaten si representa el cautiverio en Cronos o algún aspecto de los misterios eleusinos, pero la conexión temática es innegable. Para los griegos que escuchaban estos mitos, la historia del cautiverio cumplía múltiples funciones. Era una explicación del origen del orden olímpico, ciertamente, pero también era una meditación sobre la naturaleza del sufrimiento y la transformación. Los dioses que gobernarían el mundo no eran seres que habían conocido solo la gloria y el poder. Habían sufrido, habían sido vulnerables, habían conocido la impotencia absoluta. Y de esa experiencia habían emergido no destruidos, sino fortalecidos. Para Hades específicamente, el cautiverio estableció un patrón que definiría su existencia. La capacidad de encontrar propósito y orden en lugares que otros considerarían inhabitables. El vientre de Cronos fue su primer reino de sombras, mucho antes de que recibiera el inframundo como dominio oficial. Y cuando finalmente emergió a la luz, lo hizo con una comprensión de la oscuridad que lo haría el candidato perfecto para gobernar el mundo de los muertos. Toda prisión tiene una llave, y toda tiranía tiene una fecha de vencimiento. Para los hijos de Cronos, la liberación vino en la forma de su hermano menor, el único que había escapado del destino de ser devorado. Zeus, criado en secreto en las cuevas de Creta, regresó como un joven dios con fuego en los ojos y un plan que cambiaría el orden del universo. El momento en que Hades respiró aire libre por primera vez en eones marcó no solo su liberación personal, sino el inicio de la guerra más devastadora que el cosmos jamás presenciaría. La historia de cómo Zeus escapó del destino de sus hermanos es una de las más conocidas de la mitología griega. Rea, destrozada por la pérdida de 5 hijos, ideó un plan desesperado cuando sintió que el sexto se movía en su vientre. Huyó a la isla de Creta, donde dio a luz en secreto en una cueva del monte Ida. A Cronos le entregó una piedra envuelta en pañales y el titán, cegado por su rutina de terror y quizás por cierta arrogancia divina, la devoró sin examinarla. Zeus creció oculto, alimentado según diferentes versiones por la cabra Amaltea, por ninfas de los bosques cretenses o por abejas que producían miel divina. Los curetes, guerreros danzantes, golpeaban sus escudos de bronce cada vez que el bebé lloraba, enmascarando el sonido con el estruendo metálico.
Durante años, quizás siglos, el joven dios se preparó para el momento de la confrontación. Cuando Zeus finalmente alcanzó la madurez, la liberación de sus hermanos se convirtió en su primera misión. Las versiones varían en los detalles, pero la más común cuenta que la titánide Metis, personificación de la sabiduría y el consejo astuto, preparó un emético poderoso, una mezcla de mostaza y vino que provocaría un vómito incontrolable incluso en un dios primordial. Zeus se infiltró en el palacio de Cronos, disfrazado de copero, y sirvió la poción a su padre durante un banquete. El efecto fue inmediato y catastrófico para el titán. Primero vomitó la piedra que había tragado creyendo que era Zeus. Esta piedra sería posteriormente instalada en Delfos como el ónfalos, el ombligo del mundo, un objeto sagrado que los peregrinos veneraban durante siglos y que algunos creen que todavía existe entre las ruinas del santuario. Después de la piedra vinieron los dioses, en orden inverso a como habían sido tragados. Trata de imaginar ese momento desde la perspectiva de Hades. Una eternidad de oscuridad y de pronto luz. El primer destello debió ser cegador, casi doloroso para ojos que nunca habían conocido nada excepto tinieblas. Después, sensaciones. El aire en los pulmones, el suelo bajo los pies, el ruido del mundo viviente después del silencio absoluto. Y finalmente, visiones. El rostro furioso de Cronos tambaleándose y maldiciendo, las figuras de sus hermanas tan desorientadas como él, y un joven dios que no conocía, el hermano menor que había orquestado su salvación. Poseidón emergió primero, luego Hera, después Deméter, después Hestia y finalmente Hades. 6 dioses, 6 futuros olímpicos, respirando aire libre por primera vez, mientras el titán que los había aprisionado rugía de rabia y llamaba a sus hermanos a las armas. No hubo tiempo para celebraciones ni para procesar el trauma del cautiverio. Cronos convocó a los titanes, y los hijos liberados comprendieron inmediatamente que su libertad tendría que ser defendida con sangre divina. Zeus ya había estado reclutando aliados. Había liberado a los cíclopes y a los hecatónquiros, criaturas primordiales que Cronos había mantenido encadenados en el Tártaro. Los cíclopes, agradecidos, forjaron armas para los jóvenes dioses: el rayo para Zeus, el tridente para Poseidón y el yelmo de invisibilidad para Hades. Este regalo definiría el estilo de combate de Hades durante la guerra que seguiría. No sería un guerrero de la vanguardia como Zeus, ni un señor de la destrucción masiva como Poseidón. Sería la sombra en el campo de batalla, el enemigo invisible, el dios que atacaba desde ninguna parte y desaparecía antes de poder ser contraatacado. La guerra estaba a punto de comenzar, y Hades, el hijo olvidado del tiempo, estaba listo para demostrar su valor. La titanomaquia duró 10 años. 10 años de batallas que hacían temblar los cimientos del cosmos. 10 años de montañas usadas como proyectiles, de mares hirviendo bajo el fuego divino, de relámpagos que desgarraban el cielo en fragmentos de luz cegadora. Y en medio de ese caos de proporciones inimaginables, Hades luchó de una manera que ningún poeta cantaría en himnos gloriosos, pero sin la cual la victoria habría sido imposible. Las fuentes antiguas sobre la titanomaquia son fragmentarias, pero nos permiten reconstruir la magnitud del conflicto. Hesíodo, en su Teogonía, describe cómo el mar resonaba terriblemente, la tierra bramaba con gran estruendo, el ancho cielo gemía sacudido, y el gran Olimpo temblaba desde sus cimientos bajo el ímpetu de los inmortales. Los titanes, liderados por Cronos y su hermano Atlas, se habían fortificado en el monte Otris. Los olímpicos establecieron su base en el monte Olimpo, que entonces era simplemente una posición estratégica, no aún el hogar definitivo de los dioses. Entre ambas montañas, el mundo se convertía en campo de batalla día tras día, año tras año. Se dice que los combates eran tan violentos que los mortales, que ya existían según algunas tradiciones en formas primitivas, creían que el universo mismo estaba llegando a su fin. Zeus combatía en primera línea,
sus rayos iluminando el campo de batalla con explosiones de luz blanca que dejaban cráteres humeantes donde caían los titanes. Poseidón sacudía la tierra con su tridente, creando grietas que se tragaban batallones enteros de enemigos. Pero Hades, equipado con su yelmo de invisibilidad, luchaba una guerra diferente. Su táctica era la infiltración, el sabotaje, el ataque quirúrgico que desestabilizaba al enemigo desde dentro. Las pocas referencias que sobreviven en textos como la Biblioteca de Pseudo Apolodoro sugieren que Hades destruyó las armas de los titanes, infiltrándose en sus líneas mientras era completamente imperceptible. Imagina la escena. Un titán preparándose para la batalla descubre que su armadura ha sido cortada, su espada mellada, sus suministros envenenados, todo sin que nadie haya visto al atacante. Un dato particularmente interesante que aparece en fuentes tardías es que el yelmo de Hades no solo lo hacía invisible a los ojos, sino también indetectable para sentidos divinos. Los titanes podían percibir la presencia de Zeus por el olor a ozono que lo precedía, podían sentir a Poseidón por la humedad que lo rodeaba. Pero Hades era un vacío en el tejido de la realidad, una ausencia que no dejaba rastro. Esta capacidad para existir sin ser percibido, para operar en los márgenes de la conciencia de otros, se convertiría en uno de sus atributos definitorios incluso después de la guerra. Es lo que los griegos captaban cuando lo llamaban el invisible y evitaban pronunciar su nombre. Había algo en Hades que existía fuera del ámbito normal de la percepción. El momento decisivo de la guerra llegó cuando los olímpicos lograron liberar a los hecatónquiros del Tártaro, donde Cronos los había encadenado por su monstruosa apariencia. Estos seres de 100 manos, cada uno se unieron a la batalla del lado de Zeus, y su capacidad para lanzar 300 rocas simultáneamente cambió el balance del conflicto. Pero incluso aquí algunas versiones del mito sugieren que fue Hades quien primero llegó al Tártaro usando su yelmo, quien identificó cómo romper las cadenas, quien preparó el terreno para la liberación. No era el héroe del momento glorioso, sino el arquitecto del momento posible. Cuando finalmente los titanes cayeron y fueron encadenados en las profundidades del Tártaro, los 3 hermanos varones se encontraron ante un universo que necesitaba nuevo orden. La guerra había terminado, pero el verdadero desafío de Hades apenas estaba por comenzar. El desafío de gobernar un reino que nadie más deseaba, pero que todos eventualmente visitarían. Hay un momento en toda historia de victoria donde los vencedores deben decidir qué hacer con lo conquistado. Para Zeus, Poseidón y Hades, ese momento llegó cuando el último titán fue encadenado y el cosmos quedó vacío de gobierno. 3 hermanos, 3 voluntades, un universo entero para dividir. La solución que encontraron fue elegante en su simplicidad, pero profunda en sus consecuencias. Un sorteo que determinaría el destino de cada uno para toda la eternidad. La Ilíada de Homero, compuesta alrededor del siglo VIII antes de nuestra era, proporciona la referencia más antigua a este reparto. Poseidón, en el canto 15, describe el evento con estas palabras: 3 somos los hermanos nacidos de Cronos, a quienes Rea alumbró, Zeus, yo y el tercero Hades que reina sobre los muertos. En 3 partes fue dividido todo, y cada uno recibió su parte de honor. A mí me correspondió habitar siempre el canoso mar, al agitar las suertes. El tenebroso poniente tocó a Hades, y a Zeus le tocó el ancho cielo entre el éter y las nubes. La tierra y el alto Olimpo son aún comunes a los 3. Lo interesante de este pasaje es cómo presenta la división como resultado del azar, no de jerarquía. Los 3 hermanos eran iguales en dignidad. Solo el destino decidió sus dominios. Pero, ¿qué significaba exactamente cada dominio? Zeus recibió el cielo, que en la cosmología griega no era simplemente la atmósfera, sino el reino de la luz, del orden visible, del poder que todos podían contemplar. Sus tormentas recordaban constantemente a dioses inmortales quién gobernaba arriba.
Poseidón obtuvo el mar, ese elemento vital para los griegos, pueblo de navegantes y comerciantes para quien el Mediterráneo era a la vez camino y peligro. El mar representaba la fuerza impredecible, la riqueza potencial, el horizonte de posibilidades y amenazas. Hades recibió el inframundo, y aquí debemos detenernos para comprender qué significaba esto realmente. El reino de los muertos no era un castigo ni un premio menor. Era, en términos de población y permanencia, el dominio más extenso de todos. Considera las matemáticas mitológicas por un momento. Los griegos creían que todas las almas de todos los humanos que habían existido desde el principio de los tiempos residían en el inframundo. Si asumimos que la humanidad mítica comenzó con Prometeo y Deucalión, estaríamos hablando de miles de generaciones, miles de millones de almas. Los reinos de Zeus y Poseidón gobernaban sobre los vivos y sus acciones temporales. El reino de Hades gobernaba sobre la eternidad de los muertos. En cierto sentido, Hades recibió el dominio más vasto, precisamente porque recibió el dominio del tiempo infinito. Los estudiosos modernos han debatido si el sorteo fue genuinamente aleatorio o si representaba una lógica mítica más profunda. Algunos argumentan que Hades, como el mayor de los hermanos varones, tendría en una sociedad normal el derecho a la mejor porción. Que recibiera el inframundo sugeriría entonces un sacrificio voluntario, una aceptación del rol que nadie más quería asumir. Otros interpretan el sorteo como una expresión del carácter de cada dios. Zeus, el más ambicioso, naturalmente atraía el cielo. Poseidón, el más temperamental, resonaba con el mar cambiante. Hades, el más paciente y contemplativo, se alineaba con el reino de la espera eterna. Lo que es indiscutible es que Hades aceptó su porción sin protestas registradas. A diferencia de Poseidón, quien ocasionalmente desafiaba la autoridad de Zeus y conspiraba contra él, Hades se retiró a su dominio y raramente interfirió en los asuntos del Olimpo. Esta aceptación no era debilidad, sino una forma diferente de poder. El poder de quien no necesita demostrar nada a nadie porque su reino existirá mientras exista la mortalidad misma. El momento del sorteo marcó también la última vez que Hades fue verdaderamente parte del colectivo olímpico. A partir de entonces, descendería a su reino y establecería una separación que duraría eones. No fue un exilio, fue una elección. El dios que había conocido la oscuridad del vientre de Cronos eligió la oscuridad del inframundo, y en esa elección encontró no prisión, sino propósito. El descenso de Hades a su nuevo dominio debió ser uno de los momentos más solitarios de toda la mitología. Mientras sus hermanos celebraban en el Olimpo naciente, mientras las primeras risas de los dioses victoriosos llenaban el aire de la montaña sagrada, un dios caminaba en dirección opuesta, hacia abajo, hacia la oscuridad, hacia un reino que nunca había conocido el gobierno ordenado. Lo que encontró allí no era el infierno de la imaginación cristiana posterior. Era algo más antiguo, más complejo, más extraño. Un cosmos subterráneo que esperaba ser moldeado. Las entradas al inframundo estaban dispersas por todo el mundo griego, y los antiguos las conocían bien. La más famosa era el Tainaron, en el extremo sur del Peloponeso, donde una cueva se adentraba en la tierra hasta que la luz del sol se convertía en un recuerdo lejano. Otra entrada legendaria estaba en Cumas, cerca de Nápoles, donde la Sibila guiaba a los héroes que se atrevían a descender. El lago Averno, cuyas aguas emitían vapores tan tóxicos que los pájaros caían muertos, al volar sobre él era considerado otra puerta. Cada una de estas entradas conducía al mismo destino, el vasto reino subterráneo donde Hades establecería su dominio. Pausanias, el viajero griego del siglo II de nuestra era, visitó varias de estas supuestas entradas y las describió con el escepticismo de un turista ilustrado, pero también con el respeto de quien no quiere tentar al destino. Cuando Hades cruzó el umbral de su reino, encontró entidades que existían desde antes de los titanes. Nyx,
La noche personificada había nacido del caos primordial y habitaba las profundidades antes de que existiera el concepto de arriba y abajo. Erebo, la oscuridad primordial, era tan antiguo que incluso los titanes lo trataban con deferencia. Tánatos, la muerte personificada, ya cumplía su función de cegar vidas mucho antes de que hubiera un dios del inframundo para recibir las almas cegadas. Hipnos, el sueño, hermano gemelo de la muerte, vagaba entre los mundos con la indiferencia de quien existe fuera de todas las jerarquías. Hades no conquistó a estos seres primordiales ni los sometió por la fuerza. Los integró en su administración, reconociendo que su autoridad era nueva, mientras que la existencia de ellos era eterna. El establecimiento del orden en el inframundo fue un proceso que los mitos no detallan, pero que podemos inferir de las descripciones posteriores del reino. Hades creó sistemas donde antes había caos. Estableció rutas para que las almas siguieran, jueces para evaluar sus vidas, regiones diferenciadas para diferentes destinos. Transformó un espacio de oscuridad indiferenciada en una geografía con propósito. Los ríos que atravesaban el inframundo ya existían, pero Hades les asignó funciones específicas dentro de su administración. El Estigia se convirtió en la frontera sagrada, tan importante que los propios dioses juraban por sus aguas, y romper un juramento hecho sobre el Estigia traía consecuencias terribles, incluso para los inmortales. El Aqueronte se estableció como el río del cruce, la transición oficial entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Cada elemento del inframundo encontró su lugar en un sistema coherente. Y al centro de todo, Hades construyó algo que ningún dios subterráneo anterior había tenido: un palacio digno de un olímpico, una fortaleza que demostraba que el mundo de los muertos merecía la misma majestuosidad que el cielo o el mar. Si pudieras caminar por los salones del palacio de Hades, ¿qué encontrarías? No las llamas y los gritos que la imaginación moderna asocia con el inframundo, sino algo mucho más inquietante. Una belleza oscura, una majestuosidad construida con materiales que nunca conocieron la luz del sol, una arquitectura diseñada para la eternidad. El palacio de Hades era la respuesta del dios al Olimpo de sus hermanos. Una declaración de que el reino de los muertos no era un vertedero cósmico, sino un dominio digno del mismo. Respeto y temor. Las descripciones antiguas del palacio varían en detalles, pero coinciden en escala. Homero, en la Odisea, menciona las moradas de Hades con una reverencia cautelosa, sin atreverse a describir demasiado un lugar que los vivos no debían conocer. Virgilio, siglos después en la Eneida, ofrece una visión más detallada. Puertas enormes sostenidas por columnas de diamante, patios donde los asfódelos crecían pálidos y eternos, salones donde el eco de los pasos se perdía en distancias imposibles. El poeta romano describe el vestíbulo del palacio como un espacio donde habitaban personificaciones terribles. El dolor, los remordimientos, las enfermedades pálidas, la vejez triste, el miedo, el hambre que aconseja el crimen, la pobreza, formas espantosas de ver, la muerte y el sufrimiento. No eran guardias en el sentido convencional, sino presencias que recordaban a cada visitante la naturaleza del lugar que estaban entrando. El trono de Hades, según las tradiciones, estaba tallado en ébano, la madera más oscura y preciosa del mundo antiguo. El ébano provenía principalmente de Etiopía y Egipto, y era tan valioso que solo los reyes más poderosos podían permitirse muebles fabricados con él. Que Hades tuviera un trono de ébano puro era una declaración de riqueza y poder que rivalizaba con cualquier tesoro olímpico. Junto a este trono, un segundo asiento esperaba vacío durante eones: el trono de la reina, que eventualmente compartiría el gobierno del inframundo. Los artistas griegos representaban ocasionalmente a Hades en su trono, sosteniendo un cetro de 2 puntas y acompañado por símbolos de su dominio. El ciprés, árbol de los cementerios; el narciso, la flor que crecía donde Perséfone fue raptada; y llaves, porque Hades era el carcelero final de todas las almas.
Alrededor del palacio se extendían los jardines de asfódelos, esas flores pálidas que los griegos asociaban con los muertos. No eran jardines de belleza convencional, sino paisajes de una melancolía hipnótica. Campos interminables de flores grises bajo un cielo sin sol, donde las almas de los muertos ordinarios vagaban en un estado de semiconsciencia. El asfódelo real es una planta mediterránea con flores blancas o rosadas, pero en la imaginación mítica se transformaba en algo espectral, casi luminiscente en la oscuridad perpetua. Los arqueólogos han encontrado bulbos de asfódelo en tumbas griegas antiguas, evidencia de que los vivos plantaban esta flor esperando que alimentara a sus seres queridos en el viaje al más allá. El palacio también estaba protegido por las aguas del Estigia, que lo rodeaban como un foso impenetrable. Cruzar el Estigia sin permiso era imposible incluso para los dioses, y sus aguas tenían propiedades mágicas que se manifestaban de diferentes maneras en distintos mitos. Cuando Tetis sumergió a su hijo Aquiles en el Estigia para hacerlo invulnerable, las aguas del río del odio le confirieron una protección casi perfecta, excepto en el talón por donde su madre lo sostuvo. Esta era el agua que rodeaba la fortaleza de Hades, garantizando que ningún intruso pudiera perturbar la paz del reino de los muertos. Durante eones, Hades gobernó solo. Su palacio tenía 2 tronos, pero uno permanecía vacío. Sus salones resonaban con los susurros de los muertos, pero carecían de una voz que respondiera a la suya. Y entonces, un día que cambiaría el orden de las estaciones para siempre, el dios del inframundo vio a una joven recogiendo flores en los campos de Sicilia, y algo en su corazón inmortal se transformó irrevocablemente. Lo que siguió es una de las historias más complejas y debatidas de toda la mitología: el rapto de Perséfone. El relato más completo que tenemos proviene del himno homérico a Deméter, un poema compuesto probablemente en el siglo VII antes de nuestra era, que formaba parte de los textos sagrados asociados con los misterios de Eleusis. Según este himno, Perséfone, hija de Zeus y Deméter, estaba recogiendo flores junto a las hijas del océano en la llanura de Nisa. El paisaje que el poeta describe es idílico. Rosas, azafrán, violetas, iris, jacintos y una flor especial que la propia tierra había hecho crecer como trampa por orden de Zeus, un narciso de belleza sobrenatural con 100 cabezas florecientes que perfumaban todo el cielo y la tierra y el mar. Cuando Perséfone extendió sus manos para arrancar esta flor maravillosa, la tierra se abrió y de las profundidades emergió Hades en su carro dorado, tirado por caballos inmortales. La tomó contra su voluntad y ella gritó mientras era arrastrada hacia abajo, hacia la oscuridad. Es importante detenernos aquí para examinar las diferentes lecturas de este mito. La versión del himno homérico es clara en presentar el rapto como un acto de violencia. Perséfone grita, llama a su padre Zeus, no quiere ir. Pero el mismo himno también revela que Zeus había dado su consentimiento al matrimonio. En la lógica social de la Grecia antigua, donde los matrimonios eran arreglados por los padres y las novias raramente tenían voz en el asunto, esto complicaba la categoría moral del acto. Hades no había actuado como un criminal que roba lo que no le pertenece. Había actuado como un pretendiente que obtiene permiso del padre de la novia, aunque ignorando a la madre y, crucialmente, a la propia novia. Académicos modernos han interpretado este mito de maneras radicalmente diferentes. Algunos lo ven como una justificación patriarcal de la violencia contra las mujeres, un texto que normaliza el secuestro matrimonial. Otros lo leen como un mito de iniciación femenina, donde el descenso al inframundo representa la transición de doncella a mujer casada, una muerte simbólica de la identidad anterior. Algunos investigadores de los misterios de Eleusis sugieren que Perséfone eventualmente eligió su rol como reina del inframundo, transformando su cautiverio inicial en una posición de poder genuino. Lo que el mito no disputa es el dolor de la separación.
Perséfone fue arrancada de la luz del sol, de los campos de flores, de su madre. Fue llevada a un reino donde nunca había estado, para casarse con un dios al que apenas conocía. Y mientras ella descendía, sus gritos resonaron por todo el cosmos. Deméter los escuchó, aunque no pudo ver qué había sucedido. Helios, el sol que todo lo ve, fue el único testigo del rapto, y permanecería en silencio durante 9 días mientras una madre desesperada buscaba a su hija por todo el mundo conocido. Esta historia no es simplemente un romance ni simplemente un crimen. Es un mito sobre el costo de la transición, sobre cómo los cambios más significativos a menudo vienen acompañados de pérdida y dolor. Para Hades significó el fin de la soledad eterna. Para Perséfone significó el fin de la inocencia. Para Deméter significó el inicio de un duelo que casi destruye el mundo. Cuando una madre pierde a su hija, el mundo debería detenerse. Para Deméter, diosa de la agricultura y las cosechas, esta no era una metáfora sino una realidad literal. Su dolor por la desaparición de Perséfone se transformó en una maldición que marchitó cada campo, secó cada río, mató cada semilla antes de que pudiera germinar. Por primera vez desde que la humanidad aprendió a cultivar la tierra, la amenaza de la extinción total se cernía sobre los mortales, y los dioses del Olimpo no podían hacer nada para detenerlo. El himno homérico a Deméter describe con detalle desgarrador la búsqueda de la diosa. Durante 9 días, Deméter vagó por la tierra sin comer ambrosía ni beber néctar, sin bañarse, sosteniendo antorchas encendidas mientras buscaba en cada cueva, cada valle, cada rincón del mundo conocido. Su aspecto se volvió tan demacrado que cuando llegó a Eleusis, los mortales la confundieron con una anciana mendiga. En esta ciudad, la diosa encontró refugio temporal en Ninesipuntea, la casa del rey Céleo y la reina Metanira, donde cuidó a su hijo menor, Demofonte. En su gratitud y quizás en su deseo de crear algo inmortal que reemplazara lo que había perdido, Deméter comenzó a hacer inmortal al niño, colocándolo cada noche en las llamas del hogar para quemar su mortalidad. Cuando Metanira descubrió el ritual y gritó de horror, Deméter reveló su verdadera identidad y exigió que se construyera un templo en su honor. Es este templo de Eleusis el que se convertiría en el centro de los misterios más sagrados del mundo antiguo. Pero el templo no aplacó el dolor de Deméter ni detuvo su ira. La diosa se retiró a su santuario y se negó a permitir que la tierra produjera fruto alguno. Los campos se convirtieron en páramos marrones. Los árboles perdieron sus hojas y sus frutos se pudrieron sin madurar. Los ríos menguaron hasta convertirse en hilos de agua sucia. Los animales morían de hambre, y tras ellos, los humanos comenzaron a caer. Los altares de Mitesisinsi, los dioses se enfriaron porque los mortales no tenían grano para ofrecer ni animales para sacrificar. Esta crisis amenazaba no solo a la humanidad, sino a los propios olímpicos, cuyo poder dependía en parte de la adoración y los sacrificios de los mortales. Zeus, enfrentando una catástrofe de proporciones cósmicas, finalmente actuó. Primero envió a Iris, la mensajera del arco iris, para suplicar a Deméter que restaurara la fertilidad de la tierra. Deméter se negó. Luego envió a cada uno de los dioses olímpicos, uno por uno, ofreciendo regalos y honores si la diosa cedía. Deméter rechazó cada oferta con la misma respuesta. No permitiría que nada creciera hasta que volviera a ver a su hija. La posición de la diosa era inflexible porque su dolor era absoluto. No le importaban los honores divinos ni los regalos materiales. Solo quería a Perséfone de vuelta, y estaba dispuesta a dejar morir al mundo entero para conseguirlo. Fue entonces cuando Zeus comprendió que no había forma de resolver la crisis sin confrontar directamente a su hermano Hades. Envió a Hermes, el mensajero de los dioses, con un mensaje para el señor del inframundo. Perséfone debía regresar, o el mundo de los vivos desaparecería, y con él todas las almas futuras que deberían poblar el reino de los muertos.
En las profundidades del inframundo, en un palacio que nunca había conocido la luz del sol, dos dioses recibieron la noticia de que el mundo superior se estaba muriendo. Hades y Perséfone, esposo y esposa según las leyes divinas, aunque bajo circunstancias que la novia nunca había elegido, se enfrentaron a una decisión que determinaría no solo sus destinos personales, sino el funcionamiento del cosmos para toda la eternidad. Lo que siguió fue una negociación que involucró engaño, compromiso y la creación del ciclo más fundamental de la naturaleza. Cuando Hermes llegó al inframundo con el mensaje de Zeus, Hades no reaccionó con ira ni con desafío. Según el himno homérico, el dios sonrió con las cejas, una expresión griega que sugiere una sonrisa irónica, contenida, de quien sabe algo que otros no saben, y accedió a dejar que Perséfone visitara a su madre. Pero antes de que ella partiera, Hades le ofreció semillas de granada para que comiera. Este detalle es crucial y ha sido interpretado de múltiples maneras por los estudiosos. Algunas versiones sugieren que Hades sabía exactamente lo que hacía y que el ofrecimiento fue deliberadamente engañoso. Otras tradiciones, especialmente las asociadas con los misterios de Eleusis, sugieren que Perséfone comió las semillas voluntariamente, quizás porque había desarrollado algún tipo de afecto por su esposo durante su estancia en el inframundo. La granada era una fruta cargada de simbolismo en el mundo antiguo. Sus numerosas semillas la asociaban con la fertilidad y la abundancia. Su color rojo sangre la vinculaba con la muerte y el sacrificio. Y en el contexto del inframundo, comer cualquier alimento del reino de los muertos creaba un vínculo permanente con ese lugar. Al consumir las semillas de granada, algunas versiones dicen 4, otras 6, otras 7, Perséfone se ató irrevocablemente al inframundo. Ya no podía simplemente regresar al mundo de los vivos y permanecer allí para siempre. El compromiso que Zeus negoció reflejaba esta realidad. Perséfone pasaría una parte del año con su esposo en el inframundo y otra parte con su madre en la superficie. La proporción exacta varía según las fuentes. Algunas tradiciones dicen que pasaba 1/3 del año abajo y 2/3 arriba. Otras dividen el año exactamente por la mitad. La versión más común en la literatura clásica la asocia con los 4 o 6 meses de invierno en el inframundo y el resto del año en la superficie. Este pacto transformó la tragedia personal en un mecanismo cósmico. El dolor de Deméter ya no sería constante, sino cíclico. Cuando Perséfone descendía, la diosa de la agricultura entraba en duelo y la tierra se volvía estéril. Esto era el invierno. Cuando Perséfone regresaba, Deméter la recibía con alegría y la tierra florecía de nuevo. Esto era la primavera. El verano y el otoño marcaban los períodos intermedios de este ciclo eterno. Para los griegos antiguos, este mito no era simplemente una historia entretenida, sino una explicación sagrada de por qué el mundo funcionaba como funcionaba. Los misterios de Eleusis, que duraron casi 2000 años desde aproximadamente el 1500 antes de nuestra era hasta el 392 de nuestra era, celebraban este ciclo como una verdad profunda sobre la vida, la muerte y la renovación. Los iniciados en estos misterios supuestamente perdían el miedo a la muerte, porque comprendían que, como Perséfone, el alma podía descender a la oscuridad y regresar transformada. Cada año, cuando los días se acortan y el frío comienza a morder, los antiguos griegos sabían exactamente qué estaba sucediendo en el cosmos. Perséfone estaba descendiendo. Los portales entre los mundos se abrían y la reina del inframundo regresaba al lado de su esposo para gobernar juntos sobre los muertos durante los meses de oscuridad. Este periodo no era simplemente una estación climática, sino un tiempo sagrado, un momento en que la frontera entre los vivos y los muertos se volvía más delgada. El descenso de Perséfone no era un evento triste en la teología griega más sofisticada. Era un momento de transición necesaria, parte del equilibrio que mantenía al cosmos funcionando. Sin invierno no habría descanso para la Tierra. Sin descanso, la Tierra se agotaría y eventualmente moriría.
La partida de Perséfone, aunque causaba el dolor de Deméter, también permitía que el suelo se regenerara, que las semillas dormidas acumularan fuerza para la explosión de vida que vendría con la primavera. Los agricultores griegos, que dependían completamente de los ciclos naturales para su supervivencia, comprendían esta verdad de manera visceral. El invierno no era un castigo, sino una necesidad. Durante los meses que Perséfone pasaba en el inframundo, su rol cambiaba completamente. La doncella que recogía flores en los campos de Sicilia se transformaba en la reina de los muertos, una figura de autoridad que los griegos representaban con corona y cetro, sentada junto a Hades en el trono de ébano. Esta dualidad, doncella primaveral y reina infernal, era fundamental para la comprensión griega de Perséfone. No era simplemente una víctima del rapto, era una diosa con poder genuino en ambos reinos. Algunos estudiosos argumentan que Perséfone era en realidad más temida que el propio Hades, porque mientras él era predecible en su justicia imparcial, ella representaba el misterio de la transformación misma. Las tablillas de maldición encontradas por los arqueólogos a menudo invocan a Perséfone junto con Hades, o incluso en lugar de él. Una tablilla de plomo del siglo IV antes de nuestra era, descubierta en una tumba de Atenas, suplica: «Señora Perséfone, te entrego a fulano para que nunca encuentre paz ni en vigilia ni en sueño». La reina del inframundo tenía poder sobre los muertos y, por extensión, sobre los vivos que eventualmente se convertirían en muertos. Invocarla era peligroso, pero potencialmente muy efectivo. El tiempo de oscuridad también era un período de introspección para el mundo griego. Las actividades agrícolas se reducían, las noches largas invitaban a la reflexión junto al fuego del hogar, las historias de los antepasados se contaban y recontaban. Era apropiado que durante estos meses la diosa de la primavera estuviera ausente. El mundo de los vivos necesitaba recordar que la muerte existía, que la oscuridad era parte del ciclo, que nada florece eternamente. Y cuando los primeros brotes verdes aparecían al final del invierno, los griegos sabían que Perséfone estaba ascendiendo, que Deméter sonreía de nuevo, que el ciclo continuaba como había continuado desde el principio de los tiempos. De todos los dioses olímpicos, Hades era quizás el más consistente en su carácter. No tenía los arranques de ira de Zeus, ni los cambios de humor de Poseidón, ni la vanidad de Afrodita, ni los celos de Hera. Era constante como la muerte misma, imparcial, inevitable, paciente. Pero esta consistencia no significaba pasividad. Cuando alguien violaba las leyes sagradas de su reino, cuando los mortales intentaban engañar a la muerte o robar almas de su dominio, Hades respondía con una justicia implacable que ningún ruego podía ablandar. Los mitos griegos contienen varios ejemplos de mortales que intentaron desafiar a Hades y pagaron un precio terrible. El caso más famoso es quizás el de Sísifo, rey de Corinto, cuya astucia legendaria lo llevó a engañar a la muerte no una, sino 2 veces. La primera vez, cuando Tánatos vino a Tisintesia llevarse su alma, Sísifo lo engañó para que se pusiera unas cadenas especiales, atrapando a la muerte personificada. Mientras Tánatos estuvo encadenado, nadie en el mundo podía morir, lo que causó un caos considerable hasta que Ares liberó a la muerte porque las guerras habían perdido todo significado y los soldados no podían caer. La segunda vez, Sísifo instruyó a su esposa para que no realizara los ritos funerarios apropiados tras su muerte. Cuando llegó al inframundo, convenció a Perséfone de dejarlo regresar al mundo de los vivos para castigar a su esposa por esta negligencia. Una vez arriba, simplemente se negó a volver, viviendo muchos años más hasta que Hermes finalmente lo arrastró de vuelta al inframundo. El castigo que Hades diseñó para Sísifo se convirtió en sinónimo de tormento eterno. Empujar una roca gigante hasta la cima de una colina solo para verla rodar hacia abajo cada vez que estaba a punto de llegar, repitiendo esta tarea inútil por toda la eternidad. Otro ejemplo es Pirito,
rey de los Lapitas, quien tuvo la audacia de intentar raptar a la propia Perséfone para hacerla su esposa. Junto con su amigo Teseo descendió al inframundo con este propósito. Hades los recibió con aparente hospitalidad, invitándolos a sentarse en su mesa. Pero los asientos eran las sillas del olvido, que se adherían a quienes se sentaban en ellas y borraban su memoria. Pirito quedó atrapado eternamente, incapaz de moverse, mientras que Teseo fue eventualmente rescatado por Heracles. Incluso entonces, parte de Teseo quedó adherida al asiento. Algunas versiones dicen que dejó parte de sus nalgas, lo que los griegos usaban para explicar por qué los atenienses, descendientes de Teseo, supuestamente tenían traseros pequeños. La justicia de Hades no era cruel por el placer de la crueldad. Era proporcional y lógica dentro del sistema de valores griegos. Sísifo había desafiado el orden natural intentando escapar de la muerte. Su castigo reflejaba la futilidad de ese desafío. Pirito había intentado robar a la reina del inframundo. Su castigo era quedarse en el inframundo para siempre, pero como prisionero en lugar de como rey. Hades no perseguía a los mortales que vivían sus vidas normalmente. Solo actuaba contra quienes transgredían los límites sagrados entre la vida y la muerte. Esta imparcialidad, paradójicamente, era lo que hacía a Hades tan temible. No podías evitarlo siendo bueno, ni escaparlo siendo astuto. La muerte llegaba a todos, y su señor trataba a todos con la misma justicia inflexible. Para los antiguos griegos, el momento de la muerte no era el final del viaje, sino su comienzo. El alma liberada del cuerpo debía emprender una travesía hacia su destino final. Y el primer obstáculo en ese camino era un río que separaba el mundo de los vivos del mundo de los muertos. Cruzar este río requería la ayuda de un barquero tan antiguo como la muerte misma, una figura cuya imagen ha perdurado a través de los milenios. Caronte, el conductor de almas. Caronte era hijo de Erebo, la oscuridad primordial, y de Nix, la noche. Esto lo hacía más antiguo que los propios dioses olímpicos, una entidad que existía desde antes de que hubiera orden en el cosmos. Su apariencia, según las descripciones antiguas, era aterradora. Un anciano de barba descuidada y ojos que ardían como carbones, vestido con harapos oscuros, cuyas manos huesudas empuñaban una pértiga con la que impulsaba su barca por las aguas del Aqueronte. Virgilio lo describe en la Eneida como un barquero de horrible fealdad que custodia las aguas con terrible severidad. No hablaba excepto para exigir el pago, y su mirada hacía que incluso las almas de los héroes se estremecieran. El precio del cruce era un óbolo, una pequeña moneda de plata o bronce que los griegos colocaban en la boca o sobre los ojos de los muertos durante los ritos funerarios. Esta práctica arqueológicamente documentada persistió durante siglos. Los arqueólogos han encontrado monedas en tumbas griegas que datan desde el período arcaico hasta bien entrada la era romana. El óbolo tenía un valor aproximado de 1/6 de dracma, el salario de un día de trabajo para un obrero común. No era una suma extravagante, pero tampoco era insignificante. La costumbre aseguraba que incluso los más pobres pudieran pagar su pasaje al más allá, siempre que sus familias realizaran los ritos apropiados. Las almas que no podían pagar, ya fuera porque murieron sin ser enterradas adecuadamente o porque sus familias no cumplieron con los rituales, enfrentaban un destino terrible: vagar por la orilla del río durante 100 años antes de que se les permitiera cruzar. Esta creencia daba una importancia enorme a los ritos funerarios en la cultura griega. Dejar un cuerpo sin enterrar no era simplemente una falta de respeto. Era condenar al alma a un siglo de sufrimiento errante. Las tragedias griegas están llenas de conflictos sobre la sepultura de los muertos, como en la Antígona de Sófocles, donde la protagonista arriesga su vida para enterrar a su hermano. La barca de Caronte era frágil en apariencia, pero capaz de transportar un número infinito de almas. Cruzaba constantemente de una orilla a otra, llevando su carga silenciosa hacia las puertas del inframundo. El viaje en sí era silencioso.
Las almas, desprovistas de cuerpo físico, no tenían aliento para hablar ni fuerza para protestar. Simplemente se agrupaban en la barca como hojas llevadas por el viento, mirando cómo la orilla de los vivos se alejaba para siempre mientras se acercaban a las puertas del reino de Hades, donde otro guardián las esperaba. Uno con 3 cabezas hambrientas y un ladrido que resonaba en las cavernas de la eternidad. Más allá del río, donde las aguas del Aqueronte se encontraban con las costas del inframundo propiamente dicho, se alzaba una puerta que ningún alma podía cruzar en dirección contraria. Y, frente a esa puerta, encadenado, pero no por necesidad de contención, sino por tradición cósmica, aguardaba la criatura más famosa del bestiario griego. Cerbero, el perro de 3 cabezas cuya sola presencia garantizaba que los muertos permanecieran muertos y que los vivos raramente se atrevieran a entrar. Las descripciones de Cerbero varían considerablemente en las fuentes antiguas. Hesíodo, en su Teogonía, lo describe como un perro de 50 cabezas, una cifra que probablemente representa incontables, más que un número literal. Versiones posteriores estabilizaron la imagen en 3 cabezas, que se convirtió en el estándar iconográfico del arte griego y romano. Además de las múltiples cabezas, algunas tradiciones le atribuían una cola de serpiente, melena de serpientes alrededor de cada cuello y garras de león. Su ladrido era tan potente que hacía eco por todas las cavernas del inframundo, y su aliento era venenoso. Era, en esencia, la pesadilla definitiva de cualquier intruso. Cerbero era hijo de Tifón, el monstruo más terrible que jamás desafió a los olímpicos, y de Equidna, la madre de todos los monstruos, mitad mujer hermosa y mitad serpiente. Sus hermanos incluían a la hidra de Lerna, al león de Nemea y a la quimera, todos ellos criaturas que causaron estragos en el mundo de los vivos hasta que fueron destruidas por héroes. Pero Cerbero nunca fue destruido. Su función no era aterrorizar a los mortales, sino servir a Hades, y en ese servicio encontró un propósito eterno. El can de 3 cabezas tenía un comportamiento paradójico. Recibía a las almas que llegaban con algo parecido a la amabilidad, moviendo sus 3 colas mientras los muertos pasaban a través de las puertas. Pero si cualquier alma intentaba salir, las 3 cabezas se transformaban en máquinas de destrucción, ladrando y mordiendo con una ferocidad que ningún espíritu podía resistir. Solo unos pocos mortales lograron superar a Cerbero, y cada caso se convirtió en leyenda. El más famoso fue Heracles, cuyo 12º y último trabajo consistía en traer a Cerbero al mundo de los vivos. Heracles descendió al inframundo y, en la versión más común del mito, pidió permiso a Hades para llevarse al perro. El dios accedió con una condición. Heracles debía dominar a la bestia sin usar armas. El héroe, cuya fuerza era legendaria, luchó con Cerbero usando solo sus brazos, eventualmente sometiéndolo y llevándolo a la superficie. El rey Euristeo, quien había ordenado el trabajo, estaba tan aterrorizado por la visión del monstruo que se escondió en una vasija de bronce y ordenó que Cerbero fuera devuelto inmediatamente al inframundo. Orfeo también logró pasar a Cerbero, pero con un método completamente diferente. Su música era tan hermosa que el perro de 3 cabezas se quedó dormido, permitiendo al poeta continuar su búsqueda de Eurídice. Los artistas griegos representaron a Cerbero en innumerables vasijas, esculturas y relieves. Una de las representaciones más impresionantes se encontraba en el Heraión de Argos, donde una escultura mostraba a Heracles arrastrando al monstruo mientras las 3 cabezas gruñían en diferentes direcciones. Otra imagen famosa aparece en una ánfora de figuras negras del siglo VI antes de nuestra era, ahora en el Museo del Louvre, donde Cerbero aparece sorprendentemente pequeño comparado con las descripciones literarias, casi como un perro doméstico con cabezas extras. Esta discrepancia entre texto e imagen sugiere que los artistas adaptaban la iconografía a las necesidades de su medio, mientras que los poetas podían exagerar sin restricciones visuales. Lo que permanece constante es la función de Cerbero.
era el sello final del inframundo, la garantía de que, una vez cruzadas las puertas, no había retorno posible para las almas de los muertos ordinarios. Hades no era un tirano caprichoso que castigaba según sus humores. Era un juez cuyas decisiones se basaban en leyes tan antiguas como la propia muerte, leyes que él no había creado pero que cumplía con una fidelidad absoluta. Los mortales que respetaban los límites entre la vida y la muerte no tenían nada que temer de él. Pero aquellos que intentaban transgredir esos límites, robar lo que pertenecía al inframundo o desafiar la autoridad de su señor, descubrían que la justicia de Hades era tan inevitable como la muerte misma. La administración de justicia en el inframundo no recaía únicamente sobre los hombros de Hades. El dios había establecido un tribunal compuesto por 3 jueces mortales que habían sido famosos por su sabiduría y equidad en vida: Minos, Eaco y Radamantis. Minos, el legendario rey de Creta que había gobernado con leyes dadas por el propio Zeus, actuaba como juez supremo en los casos más difíciles. Eaco, rey de la isla de Egina, conocido por su piedad excepcional, juzgaba a las almas procedentes de Europa. Radamantis, hermano de Minos e igualmente famoso por su justicia, se encargaba de las almas asiáticas. Este sistema reflejaba la mentalidad griega de que la justicia debía ser administrada por quienes la habían practicado ejemplarmente, no por dioses cuyas perspectivas inmortales podían distorsionar la comprensión de las luchas humanas. Los 3 jueces examinaban la vida de cada alma que llegaba al inframundo, evaluando sus acciones, sus intenciones y el cumplimiento de sus deberes religiosos y sociales. Basándose en este examen, determinaban a qué región del inframundo sería enviada el alma. Los virtuosos iban a los campos elíseos, los malvados iban al Tártaro, y la gran mayoría, aquellos que no habían sido ni especialmente buenos ni especialmente malos, iban a los campos de Asfódelos, donde vagarían en un estado de semiconciencia por toda la eternidad. Hades intervenía personalmente en casos excepcionales. Héroes cuyo destino era ambiguo, mortales que habían desafiado directamente las leyes del Sinisiro, inframundo, o almas cuyas circunstancias no encajaban en categorías establecidas. Un aspecto crucial de la justicia de Hades era su imparcialidad absoluta. A diferencia de otros dioses olímpicos que favorecían a ciudades específicas, familias nobles o individuos que les agradaban, Hades trataba a todos los muertos exactamente igual. El rey y el esclavo enfrentaban el mismo juicio. El sacerdote que había servido a Zeus toda su vida y el campesino que apenas recordaba los nombres de los dioses recibían la misma evaluación. Esta igualdad ante la muerte era un concepto poderoso en una sociedad tan estratificada como la griega, donde las diferencias de clase definían prácticamente todos los aspectos de la vida. En la muerte, finalmente, todos eran iguales. Los castigos impuestos por Hades eran famosos por su creatividad simbólica. Ya hemos mencionado a Sísifo y su roca eterna. Otro caso célebre era el de Tántalo, quien había ofendido a los dioses sirviendo a su propio hijo como comida en un banquete divino. Su castigo consistía en permanecer eternamente en un estanque de agua bajo ramas cargadas de frutas. Cada vez que intentaba beber, el agua retrocedía, y cada vez que intentaba comer, las ramas se elevaban fuera de su alcance. Las Danaídes, las 50 hijas del rey Dánao que habían asesinado a sus esposos en su noche de bodas, fueron condenadas a llenar eternamente vasijas agujereadas, un trabajo que nunca podría completarse. Cada castigo reflejaba la naturaleza del crimen: futilidad para quien intentó burlar a la muerte, hambre y sed eternas para quien abusó de la hospitalidad sagrada, trabajo interminable para quienes interrumpieron el ciclo natural de la vida matrimonial. El inframundo de Hades no era un espacio uniforme donde todas las almas sufrían el mismo destino. Era un cosmos en miniatura, con su propia geografía, sus propias regiones diferenciadas, sus propios paisajes emocionales.
Desde las profundidades abismales del Tártaro hasta los jardines radiantes de los campos elíseos, el reino de los muertos contenía multitudes, cada una en el lugar que su vida había determinado. Explorar esta geografía es adentrarse en la mente griega y su comprensión de la justicia, la memoria y el destino. El Tártaro era la región más profunda y temible del inframundo. Según Hesíodo, estaba tan alejado de la superficie de la tierra como la tierra lo estaba del cielo. Si dejaras caer un yunque de bronce desde el cielo, caería durante 9 días antes de llegar a la tierra, y otros 9 días desde la tierra hasta el Tártaro. Era una prisión rodeada por un muro de bronce y envuelta en triple noche. Originalmente el Tártaro había sido la cárcel de los titanes después de su derrota en la Titanomaquia. Allí permanecían encadenados, vigilados por los hecatónquiros de 100 manos. Pero con el tiempo, el Tártaro también se convirtió en el lugar de castigo para los mortales que habían cometido crímenes imperdonables contra los dioses o contra las leyes sagradas de la humanidad. Sísifo, Tántalo, Ixión, las Danaides, todos cumplían sus condenas eternas en las profundidades del Tártaro. Los campos de Asfódelos ocupaban la mayor parte del inframundo. Eran llanuras interminables cubiertas de las flores pálidas que daban nombre al lugar, bajo un cielo gris permanente donde no existía el sol, pero tampoco la oscuridad completa. Aquí vagaban las almas de la inmensa mayoría de los muertos. Personas ordinarias que no habían sido ni héroes ni villanos, que habían vivido sus vidas sin distinguirse particularmente en ninguna dirección. La existencia en los campos de Asfódelos no era de tormento activo, pero tampoco de alegría. Era una semiexistencia, un estado de conciencia reducida donde las almas flotaban como sombras, recordando vagamente sus vidas pasadas, pero incapaces de sentir emociones intensas. Homero, en la Odisea, describe a las almas de los muertos como cabezas sin fuerza de los difuntos, necesitadas de sangre sacrificial para recuperar temporalmente la capacidad de hablar y recordar con claridad. Los campos elíseos, también llamados las Islas de los Bienaventurados, representaban el destino más deseable. Hesíodo los describe como un lugar donde la tierra produce frutos 3 veces al año sin necesidad de trabajo humano, donde el viento del oeste sopla suavemente, donde no existe dolor ni vejez. Originalmente, los campos elíseos estaban reservados para los héroes y los favoritos de los dioses, aquellos que habían sido transportados directamente sin pasar por la muerte ordinaria. Con el tiempo, el concepto se expandió para incluir a los mortales virtuosos en general, especialmente a los iniciados en los misterios de Eleusis, a quienes se prometía una existencia bienaventurada en el más allá. Los filósofos posteriores debatirían sobre los criterios exactos para alcanzar los campos elíseos, pero la idea básica permanecía. Existía un lugar de recompensa para los buenos, así como existía un lugar de castigo para los malvados. Además de estas 3 regiones principales, el inframundo contenía otros espacios significativos. La llanura del juicio era donde las almas esperaban el veredicto de los 3 jueces. El palacio de Hades y Perséfone ocupaba un lugar central, rodeado por los jardines de Asfódelos y protegido por las aguas del Estigia. El Erebo era la región de oscuridad absoluta cerca de la entrada, donde Caronte realizaba sus viajes eternos. Y en diversos rincones habitaban entidades menores, los oniros, espíritus de los sueños que emergían cada noche para visitar a los vivos, las queres, espíritus femeninos de la muerte violenta, las erinias, las furias vengadoras que perseguían a los culpables de crímenes de sangre. El inframundo era un mundo completo, tan poblado y complejo como el mundo de la superficie. En la cosmovisión griega, el universo funcionaba gracias a equilibrios delicados, entre Sinan, el cielo y la tierra, entre el mar y la costa, entre la vida y la muerte. Hades era el guardián de uno de los equilibrios más fundamentales, el límite entre los que viven y los que han dejado de vivir. Sin este límite, sin su vigilancia constante, el orden del cosmos se desmoronaría.
Los muertos caminarían entre los vivos temerían morir aún más de lo que ya temían, y el ciclo natural de las generaciones se rompería irremediablemente. La función de Hades como mantenedor del equilibrio cósmico es a menudo subestimada en las interpretaciones modernas que lo presentan simplemente como el dios de la muerte. Pero Hades no causaba la muerte. Ese era el trabajo de Tánatos y de las Queres, de las enfermedades y los accidentes, de las moiras que cortaban el hilo de la vida. Lo que Hades hacía era recibir a los muertos y asegurarse de que permanecieran muertos. Esta distinción es crucial. La muerte como evento le pertenecía a otras fuerzas. La muerte como estado permanente le pertenecía a Hades, y esta permanencia era esencial para que el mundo funcionara correctamente. Considera qué sucedería si los muertos pudieran regresar libremente. Las poblaciones se multiplicarían sin límite. Los recursos se agotarían. Las generaciones no podrían sucederse porque las anteriores nunca dejarían espacio. Los hijos vivirían eternamente bajo la sombra de sus padres, los nietos bajo la de sus abuelos, hasta que el peso del pasado aplastara toda posibilidad de futuro. Los griegos comprendían instintivamente que la muerte, aunque dolorosa, era necesaria. El inframundo de Hades no era una crueldad cósmica, sino un servicio esencial al orden del universo. Esta comprensión se manifestaba en la actitud griega hacia Hades. No lo odiaban, sino que lo respetaban con una mezcla de temor y gratitud silenciosa. No le construían muchos templos porque preferían no atraer su atención, pero tampoco lo maldecían como a un enemigo. El equilibrio que Hades mantenía también tenía una dimensión temporal. El inframundo era el repositorio de toda la historia humana, el lugar donde cada generación pasada continuaba existiendo en alguna forma. Los griegos podían comunicarse con sus ancestros a través de rituales específicos, libaciones vertidas sobre las tumbas, sacrificios realizados en pozos que se creía conectaban con el mundo subterráneo. Esta conexión con el pasado era posible precisamente porque Hades conservaba las almas en su reino. Sin él, los muertos simplemente desaparecerían, y con ellos toda memoria, toda sabiduría acumulada, toda conexión con quienes habían vivido antes. Hades era, en cierto sentido, el bibliotecario de la humanidad, el conservador de cada vida que había sido vivida desde el principio de los tiempos. Hay un secreto sobre Hades que las películas modernas nunca cuentan, una dimensión de su carácter que contradice completamente la imagen del dios sombrío y aterrador. Hades era también Plutón, el rico, el dador de riquezas, el señor de todo lo que yace bajo la superficie de la tierra. Y bajo la tierra no solo descansan los muertos, sino también los metales preciosos, las gemas, las semillas que esperan germinar. El dios de la muerte era simultáneamente un dios de la abundancia, y esta paradoja revelaba verdades profundas sobre cómo los griegos entendían el ciclo de la existencia. La etimología del nombre Plutón proviene directamente de ploutos, la palabra griega para riqueza. Este nombre alternativo no era un eufemismo vacío, sino una descripción genuina de uno de los aspectos de la divinidad. Las minas de plata de Laurion, que financiaron el poderío naval ateniense durante siglos, extraían su riqueza del dominio de Plutón. El oro que adornaba los templos, el bronce que armaba a los hoplitas, el hierro que araba los campos, todos provenían de las profundidades de la tierra, del reino del Dios invisible. Los mineros griegos que trabajaban en condiciones peligrosas y a menudo morían jóvenes, tenían una relación particularmente intensa con Plutón. Le ofrecían sacrificios antes de descender a los túneles, le agradecían cuando encontraban vetas ricas, le rogaban protección contra los derrumbes. Para ellos, Hades no era un dios distante, sino una presencia inmediata de quien dependían sus vidas y fortunas. La conexión entre muerte y fertilidad también se manifestaba en la agricultura. Las semillas se entierran en la oscuridad de la tierra, permanecen ocultas durante meses y luego emergen como plantas vivas. Este proceso era para la mente antigua un pequeño milagro de resurrección.
La semilla moría como semilla para renacer como planta. Deméter, diosa de las cosechas, y Hades, señor del subsuelo, estaban conectados no solo por el drama de Perséfone, sino por la propia naturaleza de la agricultura. Sin la tierra oscura y fértil que Hades gobernaba, las semillas de Deméter no tendrían dónde germinar. Esta asociación se reforzaba en los misterios de Eleusis, donde los iniciados aparentemente presenciaban representaciones simbólicas de la muerte y el renacimiento, conectando el destino de las almas humanas con el ciclo vegetal. La promesa de los misterios era que, así como la semilla renace de la tierra oscura, el alma humana podía encontrar una forma de renovación después de la muerte. Las representaciones artísticas de Plutón a menudo lo muestran sosteniendo un cuerno de la abundancia, el mismo símbolo que asociamos con la cosecha y la prosperidad. En monedas y relieves del período helenístico aparece como una figura benevolente, casi paternal, muy diferente del Hades sombrío de la tradición más antigua. Esta evolución iconográfica reflejaba un cambio en la percepción religiosa. Mientras las creencias olímpicas tradicionales perdían fuerza, los cultos mistéricos ganaban popularidad, y con ellos una visión más optimista del dios del inframundo. Plutón dejaba de ser el carcelero de las almas para convertirse en el guardián de tesoros tanto materiales como espirituales. En la antigua Grecia existían palabras que la gente evitaba pronunciar, no por ignorancia ni por olvido, sino por un respeto tan profundo que rozaba el terror sagrado. El nombre de Hades era una de esas palabras. Decirlo en voz alta era arriesgarse a atraer la atención del dios, a recordarle que existías, a invitar prematuramente su interés en tu alma. Así que los griegos desarrollaron un elaborado sistema de eufemismos, nombres alternativos que les permitían referirse al señor del inframundo sin invocarlo directamente. Esta práctica nos dice tanto sobre Hades como sobre la psicología religiosa de quienes lo evitaban. El eufemismo más común era Plutón, que como ya hemos visto significaba el rico. Pero existían muchos otros. Los griegos lo llamaban el hospitalario, Climenos, porque una vez que recibía a sus huéspedes, nunca los dejaba partir. Lo llamaban el famoso, Eucles, quizás irónicamente, dado que era el dios menos celebrado del panteón. Lo llamaban simplemente el invisible, Aides, que probablemente era el significado original de su nombre propio. Cada eufemismo capturaba un aspecto diferente del dios mientras evitaba pronunciar la palabra que podía traer mala suerte. Esta práctica de evitar nombres divinos peligrosos no era exclusiva de Grecia. En muchas culturas antiguas, conocer el verdadero nombre de un dios o espíritu otorgaba poder sobre él, o alternativamente atraía su atención de maneras peligrosas. Los hebreos evitaban pronunciar el nombre de su dios. Los romanos tenían nombres secretos para sus deidades protectoras. Pero en el caso de Hades, la evitación era particularmente intensa, porque el dios representaba el destino que todos preferían posponer el mayor tiempo posible. Arqueológicamente, esta evitación se manifiesta en la escasez de templos dedicados exclusivamente a Hades, mientras que Zeus tenía santuarios magnificentes en Olimpia y Dodona. Atenea dominaba la Acrópolis de Atenas y Apolo brillaba en Delfos y Delos. Hades apenas tenía lugares de culto propios. Existía un santuario en Elis, en el Peloponeso, que solo se abría una vez al año y al que solo el sacerdote tenía permitido entrar. Existían altares compartidos con Perséfone en varios sitios asociados con los misterios. Pero la presencia arquitectónica de Hades en el paisaje griego era mínima comparada con su importancia mitológica. Los griegos preferían honrarlo con silencio y con los rituales funerarios apropiados para sus muertos, en lugar de construirle templos donde su presencia pudiera manifestarse demasiado directamente. Cuando sí necesitaban invocar a Hades, lo hacían con precauciones específicas. Los sacrificios se realizaban de noche, no de día. Los animales ofrecidos eran negros, no blancos como los dedicados a los dioses olímpicos.
La sangre se vertía en pozos excavados en la tierra, no sobre altares elevados, y el sacrificador apartaba la mirada mientras realizaba el rito, evitando el contacto visual incluso con la representación simbólica del dios. Estos detalles rituales, preservados en textos como los de Pausanias y confirmados por evidencia arqueológica, revelan la intensidad del tabú que rodeaba al señor del inframundo. Hades era necesario, era respetado, era incluso en cierto sentido venerado. Pero nunca era bienvenido, nunca era invitado casualmente, nunca era tratado como un amigo de la humanidad. Con el paso de los siglos, la figura de Hades evolucionó en la mente griega. Dejó de ser simplemente el guardián del inframundo para convertirse en un símbolo filosófico, una meditación sobre la mortalidad, un espejo donde los vivos podían contemplar verdades incómodas sobre su propia existencia. Los filósofos lo invocaban en sus escritos, los poetas lo usaban como metáfora, los iniciados en los misterios lo buscaban como guía hacia verdades ocultas. Hades se convirtió en el dios del destino final no solo en sentido literal, sino también en sentido espiritual. Representaba la verdad última que todos debemos enfrentar. Platón, el gran filósofo ateniense del siglo IV antes de nuestra era, ofreció una de las interpretaciones más influyentes de Hades en su diálogo Crátilo. Allí sugiere que el nombre del dios no deriva de invisible, sino de conocedor de todas las cosas bellas, porque las almas en el inframundo finalmente comprenden verdades que la vida corporal les ocultaba. Esta interpretación transformaba a Hades de carcelero en maestro, de prisión en escuela. El inframundo no era un castigo, sino una revelación, el lugar donde las ilusiones de la vida mortal finalmente se disipaban. Esta visión filosófica influiría enormemente en las concepciones posteriores del más allá. Los misterios de Eleusis, que perduraron casi 2 milenios, ofrecían a sus iniciados una experiencia transformadora relacionada con Hades y Perséfone. Aunque los detalles específicos de los rituales permanecen desconocidos, gracias al secreto celosamente guardado por los participantes, sabemos que incluían representaciones del descenso de Perséfone y su regreso, visiones en la oscuridad seguidas de revelaciones luminosas y promesas de una existencia bienaventurada después de la muerte. Los iniciados, según testimonios antiguos, perdían el miedo a morir. Habían visto algo en aquellas ceremonias nocturnas que les aseguraba que la muerte no era el final, sino una transición hacia algo diferente, quizás algo mejor. Hades, en este contexto, dejaba de ser el enemigo para convertirse en el guardián del secreto más importante del cosmos. En el pensamiento estoico y en otras escuelas filosóficas posteriores, Hades se convirtió en un símbolo de la aceptación de la mortalidad. Los estoicos enseñaban que el miedo a la muerte era irracional, porque la muerte era natural, inevitable, y por lo tanto no debía temerse. Hades representaba esta inevitabilidad sin maldad, la simple realidad de que toda vida tiene un final. Aceptar a Hades era aceptar la condición humana en su totalidad, con sus límites y su finitud. Esta aceptación, argumentaban los filósofos, era el primer paso hacia una vida verdaderamente libre, una vida no distorsionada por el terror a lo que vendrá después. El legado filosófico de Hades perduró incluso cuando los dioses olímpicos dejaron de ser adorados. La idea de un lugar donde las almas son juzgadas según sus acciones, donde la justicia final corrige las injusticias de la vida terrena, donde la verdad oculta finalmente se revela, estas ideas pasaron del pensamiento griego a tradiciones posteriores, incluyendo el cristianismo, el islam y la filosofía secular moderna. Hades, el dios invisible cuyo nombre no se pronunciaba, terminó moldeando concepciones del más allá que perduran hasta nuestros días. Y así llegamos al final de nuestro viaje a través de las sombras. Hemos caminado por los pasillos del tiempo,
desde el momento en que un niño divino abrió los ojos en la oscuridad del vientre de Cronos, hasta el instante en que ese mismo Dios se convirtió en símbolo filosófico de las verdades más profundas sobre la existencia humana. Hemos presenciado guerras cósmicas y pactos matrimoniales. Hemos cruzado ríos que separan mundos y hemos contemplado las puertas que ningún mortal debería atravesar antes de tiempo. Hades, el hijo olvidado del tiempo, el prisionero liberado, el guerrero silencioso, el señor del reino de las sombras. Cada uno de estos títulos cuenta solo una parte de su historia. La imagen completa es más rica, más compleja, más humana de lo que las caricaturas modernas sugieren. Hades no era un villano que disfrutaba del sufrimiento ajeno. Era un administrador que mantenía el orden en el lugar más difícil del cosmos. Era un juez cuya imparcialidad hacía innecesaria la crueldad. Era un esposo cuya historia de amor, por problemática que parezca a ojos modernos, dio origen al ciclo de las estaciones que estructura nuestra experiencia del tiempo. Los antiguos griegos vivieron con la presencia de Hades en su imaginación durante más de 1000 años. No lo amaban como amaban a Atenea o Apolo. No lo celebraban con festivales alegres ni le componían himnos de alabanza, pero lo respetaban con una profundidad que quizás ningún otro dios igualaba, porque Hades representaba la única certeza absoluta de la existencia, que todos, sin excepción, eventualmente cruzaremos el río y pasaremos por sus puertas. Esta certeza no tiene por qué ser terrorífica. Los iniciados en Eleusis encontraban en ella consuelo, no terror. Los filósofos encontraban en ella motivación para vivir plenamente, sabiendo que el tiempo era limitado y precioso. Los poetas encontraban en ella inspiración para crear belleza que sobreviviera a sus propios cuerpos mortales. Quizás el mayor regalo que Hades nos ofrece, a través de los milenios que nos separan de quienes lo adoraron, es una invitación a la reflexión. ¿Cómo viviríamos si recordáramos constantemente que un día dejaremos de vivir? ¿Qué decisiones tomaríamos? ¿Qué palabras diríamos a quienes amamos? ¿Qué legado intentaríamos dejar? Los griegos no evitaban estas preguntas, las enfrentaban directamente, y su dios del inframundo era el recordatorio constante de que tales preguntas importaban. El palacio de ébano sigue esperando en las profundidades de la imaginación humana. Caronte continúa su travesía eterna por las aguas del Aqueronte. Cerbero permanece vigilante ante las puertas que ningún alma ha cruzado en sentido inverso. Y en algún lugar entre las sombras y los asfódelos, un dios paciente observa el flujo interminable de almas que llegan a su reino, tratando a cada una con la misma justicia imparcial que ha dispensado desde el principio de los tiempos. No necesita que lo amemos, no exige que lo adoremos, solo espera, con la paciencia infinita de quien tiene toda la eternidad por delante, a que completemos nuestro viaje por el mundo de los vivos y estemos listos para comenzar el siguiente. La próxima vez que veas caer las hojas en otoño, recuerda que Perséfone está descendiendo. Cuando sientas el frío del invierno mordiendo tu piel, piensa en Deméter llorando por su hija ausente. Y cuando la primavera estalle en colores y perfumes, celebra el regreso de la doncella que conquistó tanto el mundo de la luz como el de las sombras. El mito de Hades no es solo una historia del pasado, es un espejo donde podemos contemplar verdades eternas sobre la vida, la muerte, el amor y la transformación. Gracias por acompañarme en este viaje a las profundidades del mundo antiguo. Si esta historia te ha hecho reflexionar, si te ha enseñado algo nuevo, si ha cambiado aunque sea ligeramente tu forma de ver la muerte y la vida, entonces hemos honrado juntos la memoria de quienes contaron estos mitos hace miles de años. Ellos ya cruzaron el río. Nosotros seguimos en esta orilla por ahora. Usemos bien el tiempo que nos queda. Nos vemos en la próxima historia. Hasta entonces, que los dioses te sean favorables y que, cuando finalmente llegue tu momento de cruzar, encuentres que Hades es más justo de lo que temías y que hay belleza incluso en las sombras.